Sí, doctor. Bueno, entonces la pleura y la cavidad pleural. ¿Cuáles eran las Sí, doctor, se logra enfermedades? ver bien. Muy bien. Estábamos viendo la pleura y la cavidad pleural. Veíamos una pleura parietal, una visceral. Eso es lo que podíamos ver. Cómo diagnosticábamos un desame pleural, era vía clínica y radiológica. En la radiológica tenía que ver más de 300 ml para poder observar y en la clínica de 300 a 500 o quizás más se podía ver, ¿no? Estamos viendo que había un trasudado y un exudado. El trasudado generalmente era una, una secreción líquida que generalmente viene de lo que significa la parte de otras patologías asociadas, como son cardíacas, renales, y la parte del exudado cuando viene mayor cantidad de celularidad y tenemos eso en la parte sobre todo de lo que significa lo que significa los tumores y lo que significa en los procesos infecciosos. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. Bueno, ahí hemos quedado y estábamos viendo esto, el desame pleural, la imagen radiográfica, y vamos a ver por qué causa se da el desame pleural. ¿Están pudiendo ver la diapositiva? Sí, Sí, se doctor. observa, doctor. Muy bien. Aquí están los mecanismos. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la fisiopatología para que se suceda un desame pleural, ¿no? Primero, el aumento de la presión hidrostática. Segundo, aumento de la presión intrapleural negativa. Tercero, aumento de la permeabilidad capilar. Cuarto, reducción de la presión oncótica del plasma. Y cinco, lo que significa reducción o interrupción del drenaje linfático. Esas son las 5 causas fisiopatológicas por las cuales se puede producir un desame. Es importante. Y vamos a ver que un desame pleural exudativo va a presentarse por aumento de proteínas en el líquido pleural, deshidrogenasia elástica mayor en el 1.67. ¿Y qué vamos a ver de los exámenes pleurales, no? Los exámenes pleurales exudativos generalmente se refiere a lo que son los que tienen mucha proteína y celularidad. Y ahí vamos a ver los exámenes exudativos malignos. Carcinoma pulmonar o pleural o metastásico como vimos, linfoma y mesotelioma. Yo dejaría el mesotelioma como una parte fundamental. Los desames infecciosos son importantes, los desames por infecciones bacterianas, es decir, los desames paraneumónicos, la tuberculosis de nuestro medio es fundamental, micosis, virus y parásitos, ¿no? Hemos visto las enfermedades virales que han sido fundamentales, ¿no? En lo que es el COVID, por ejemplo, ¿no? Relacionados con procesos vasculares, ¿no? La artritis reumatoide, enfermedad de Wagner, lupus eritematoso y el síndrome de Cushing. Perdón, Krug-Strauss. Es fundamental esto, ¿no? Relacionados con trastornos respiratorios y digestivos. La perforación esofágica, el absceso sufrénico. Es importante este absceso sufrénico. Hemos estado manejando últimamente en el hospital un paciente mío con un absceso sufrénico. Entonces eso se refleja en la parte pulmonar y nos da un desame pleural importante, ¿no? Las pancreatitis, la presencia del pseudoquiste pancreático y el síndrome de Meigs, que es un síndrome que está relacionado también con lo que significa la parte ginecológica. Bueno, entonces vamos a ver que también tenemos desames trasudativos. Hemos dicho los exudativos son los que tienen celularidad y mucha proteína y los trasudativos los que no. Los trasudativos vamos a tener relacionados con otras enfermedades, ¿no? De, como les decía, de otros sistemas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la cistosis hepática, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, la sobrecarga de líquidos, eso es fundamental. He tenido la oportunidad de ver muchos pacientes, sobre todo en la parte postquirúrgica, que presentan sobrecarga de líquidos, ¿no? La parte de embolia pulmonar, en algunos casos, el colapso lobular y el síndrome de Meigs. En el síndrome de Meigs se relaciona con el examen exudativo y trasudativo. Bueno,
Otros problemas, por ejemplo, el quilotórax, que está dado por problemas, sobre todo la enfermedad linfática, puede ser por alteraciones anatómicas o malformaciones que pueda haber o algunas lesiones traumáticas en el tórax, la uremia, sarcoidosis, en la realización de injertos en la parte coronaria, en lo que significa la radiación, la radioterapia en la parte torácica, y bueno, algunas veces también en una embolia pulmonar con infarto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en la parte de menos frecuencia. Aquí destacar el quilotórax, es importante. El quilotórax nuevamente es una enfermedad causada por alteración traumática principalmente de los que significa los vasos linfáticos del tórax. Entonces, reitero y remarco esa posibilidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? Primero es disminución en lo que significa la cantidad de líquido que puede haber a nivel torácico. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Que va a producir un alivio en los síntomas, en la disnea, como por ejemplo mejora de la capacidad pulmonar, el paciente va a estar mucho mejor, va a disminuir el tiempo hospitalario del paciente y obviamente también va a repercutir en lo que significa el costo del paciente hospitalizado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del desame pleural. Como les vuelvo a decir, en las radiologías mayor a 300 ml donde se observa. Y aquí vamos a ver exámenes pleurales que son mucho más grandes, le llamamos masivos, ¿no? Miren, está más del 50% de la cavidad pleural. Definitivamente estos pacientes tienen el problema de lo que significa ventilación, ¿no? Y eso es fundamental. El drenaje les da el alivio, pues importante y fundamental para lo que significa la ventilación y la hematosis. Pero también hay otro tipo de desames, por ejemplo, desame por el lobulado o el segmentario. Este es fundamental. En patologías, sobre todo infecciosas, el estafilococo tiene esta característica, ¿no? Cuando de una neumonía, dan desames paraneumónicos lobulados o loculados, como están viendo. Finalmente vamos a tener los desames incisurales o cisurales, que se llama. Los desames cisurales o intercisulares son los que se presentan entre las cisuras de los lóbulos, ya sea de los lóbulos del lado derecho y del lado izquierdo. Y ahí se ven como lesiones principalmente lineales en forma de uso en algún trayecto de su extensión. Y aquí podemos ver mejor, aquí están los desames cisurales que estamos viendo mucho mejor marcado en el lóbulo derecho superior y el medio, y aquí entre el inferior y el medio, ¿no? Entonces, esas son las características. Vamos a ver desames pleurales pequeños, luego hay desames masivos, hay lobulados, hay segmentarios o loculados o lobulados, y eso es lo que nos da las características de los desames pleurales. Bueno, y aquí está un masivo que ustedes quiero que vean, ¿no? Un masivo ocupando casi el 80% de la cavidad torácica. Definitivamente este sujeto solamente tiene hematosis, es decir, intercambio gaseoso prácticamente en el pulmón izquierdo. Y el hacer un tratamiento agresivo o rápido ayudaría a lo que significa la ventilación del mismo, ¿no? Bueno, veamos. Hay una preocupación importante sobre todo en lo que significa la parte torácica, es el empiema pleural. ¿Qué es el empiema pleural? Es la infección piógena y supurativa. Es un desame exudativo por las características de lo que significa la cavidad pleural. Y se puede producir, ¿por qué se produce? Primero, por lo que significa, están viendo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces ven, por contaminación directa de una herida, eso es lo que puede dar. Puede darse también por lo que significa diseminación hematógena, muy poco frecuente, pero podría darse. Puede darse también por contaminación directa del parénquima pulmonar. Eso es fundamental. ¿Qué quiero decir? Las neumonías nos pueden dar un empiema. Eso es lo más frecuente, ¿no?
las neumonías que nos pueden dar un empiema. Finalmente, por ruptura de un absceso pulmonar o por extensión desde el mediastino, es poco frecuente. Lo que hablábamos, las lesiones del esófago, las lesiones del mediastino, son poco frecuentes, pero pueden producir obviamente lo que significa un empiema pleural, y eso es lo que nosotros vemos. Bueno, aquí hago hincapié de estos 5 puntos de la contaminación directa del parénquima pulmonar, que es fundamental, la etiología de un empiema pleural, de salida de pus en la cavidad pleural. Bueno, ¿en qué se caracteriza el paciente? Tos, fiebre, expectoración, dolor torácico, disnea, y hay sintomatología sistémica. Definitivamente, si hay esa sintomatología pulmonar, por la dificultad respiratoria, por la falta de hematosis, va a tener una sintomatología sistémica. ¿En qué consiste esto? Va a haber fiebre, ¿no ve? Va a haber malestar general, va a haber pérdida del apetito y la anorexia es fundamental. Bueno, ¿cuántas fases encontramos en lo que significa la parte del empiema pleural? La primera fase, la fase aguda, esa es fundamental, en horas, donde el paciente empieza con tos, expectoración, malestar general. La fase proliferativa, que va desde el segundo día hacia adelante. Esa fase proliferativa es una fase en la que el paciente comienza a deteriorarse. Y la fase de organización o crónica, que va de 1 a 2 semanas. Vean, el periodo en la fase aguda es de 0 a 48 horas, ¿no? En cambio, la fase proliferativa es de 48 horas a 1 semana. Para nosotros, fundamental en el diagnóstico es la fase proliferativa, porque es después de las 48 horas. Las primeras 24 horas, generalmente, los pacientes no acuden pues a lo que es la consulta. Pero sí quiero decirles que es importante que en la fase proliferativa, pues sucede después de las 48 horas, el paciente ya está deteriorado, está con sintomatología general, como les he dicho, fiebre, anorexia, malestar general, y bueno, se comienza a pesquisar o a investigar cuál es la causa, ¿no? La causa, si es pulmonar, obviamente nos va a dar la respuesta por una radiografía, por un hemograma, y finalmente vamos a tener la tercera fase, reiterando, la fase organizacional o crónica, después de 1 a 2 semanas, cuando tenemos que el paciente empieza una actividad que es crónica, ya teniéndole como parte suya el absceso. El tratamiento tiene que ser pues combinado, ¿no? En realidad, el tratamiento fundamental es médico-quirúrgico. Combinado, porque les decía, combinado con antibiótico terapia y por toracocentesis o toracostomía o toracostomía. Así tiene que ser. El tratamiento de antibiótico terapia. El germen más frecuente es el estreptococo con neumonía. Definitivamente las penicilinas son una alternativa fundamental para el estreptococo. El quirúrgico es toracocentesis y toracostomía. Vean ustedes, quiero hacer énfasis. ¿Se acuerdan que el empiema o el desame pleural es infeccioso, es exudativo? Entonces, en una toracocentesis muchas veces no puede vaciarse, pues lo que significa el contenido que hay. ¿Por qué? Porque son tan espesas las secreciones que impiden lo que significa la salida del líquido. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a tener? Un paciente que puede taparse la aguja y no puede responder o no suele responder de la manera más adecuada al tratamiento con toracocentesis. El segundo punto es la toracostomía por tubo torácico, anoten eso, es fundamental. La toracostomía, ¿cómo se realiza? Les voy a anticipar. La toracostomía, anoten, se realiza en el quinto a sexto espacio intercostal, línea media axilar, eso es lo que generalmente hacemos nosotros, línea media axilar, eso es fundamental. La toracostomía con sonda tubo T y generalmente es en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Y aquí vamos a tener, se conota a un drenaje de sello de agua, o un drenaje de sello de agua, que significa un drenaje por el cual pueda expandirse el pulmón tranquilamente y obviamente también pueda
hacerse el drenaje respectivo del pulmón sin que haya un colapso, pulmonar. Bueno, para terminar esta parte vamos a hablar del quilotórax y del neumotórax. Quiero hablar del neumo y el hemotórax, que generalmente van acompañados, sobre todo en lo que significa la parte traumática. El quilotórax es acumulación de linfa. Ya hemos hablado que tiene una característica sobre todo traumática por lesión de los conductos, ¿no? Linfáticos. El neumotórax es la acumulación o entrada de aire en el espacio pleural. Eso se puede dar en forma espontánea o por forma traumática. La forma espontánea es ruptura de bulas principalmente. Bueno, hablaremos del quilotórax. El quilotórax, como les decía, está dado por rupturas traumáticas quirúrgicas de lo que significa los conductos linfáticos que están en el tórax, principalmente el conducto torácico o la gran vena linfática. También, en segundo punto, puede ser dado por parte neoplásica, pero principalmente, reitero, son traumáticas. Bueno, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Obviamente un desame pleural, pero la característica es un desame espeso que envía pues el pulmón o la cavidad o el pulmón hacia afuera, ¿no? Hacia la parte lateral, produciendo un gran tamaño de una masa mediastinal, ¿no? Bueno, el quilotórax puede ser traumático, como les decía, puede ser contuso o penetrante. Contuso por un trauma torácico cesado y penetrante por una lesión por arma blanca, una lesión por arma de fuego o por algún objeto que sea contundente, ¿no? Y ahí está el iatrogénico. El iatrogénico hay que subrayar. Obviamente el iatrogénico también es traumático, ¿no? Pero es iatrogénico. ¿Por qué? Cuando llamamos iatrogénico significa al realizar un procedimiento que sea beneficioso al paciente, pues causamos algún daño. Y aquí está la punción, el cateterismo de la subclavia es fundamental, fundamental. El cateterismo para la vena subclavia es la punción de la vena subclavia. Es fundamental el iatrogénico. Bueno, postquirúrgico, en la decisión de ganglios linfáticos, disecciones ganglionares de cuello y de tórax, por disecciones pulmonares, por reparaciones de la parte aórtica o de los grandes vasos pulmonares, por realizar una simpatectomía o por algún problema cardiovascular que nos obliga a lo que significa la cirugía de tórax. Y sin querer lesionamos lo que significa el conducto torácico o la gran vena linfática. Bueno, el segundo, yo clasificaría, si el libro lo clasifica traumático y iatrogénico, ¿no? Yo le clasificaría todo eso traumático, porque en todos es la utilización por una lesión de lo que significa. Y dentro del traumático debería haber contuso penetrante y iatrogénico. Bueno, las neoplasias. Las neoplasias son la segunda causa de lo que significa el quirotórax. Tenemos el linfoma, las neoplasias pulmonares y el carcinoma metastásico. Finalmente, los infecciosos es muy poco frecuente, sobre todo en nuestro medio. Las linfangitis, linfadenitis tuberculosa, que puede ser frecuente, pero no es de mucha frecuencia de aparición en la tuberculosis, en lo que tenemos en nuestro medio. La linfoangioleiomatosis y la trombosis venosa. Esas son otras condicionantes mucho menos frecuentes. Aquí es importante destacar y reiterar en el tirotórax lo que significa el traumático y iatrogénico como fundamental causa y las neoplasias como la siguiente causa. Bueno, con eso terminamos lo que significa el quilotórax. Ahora vamos a empezar el neumotórax. Es fácil describir el neumotórax, ¿no? Todos sabemos, el neumotórax es la entrada de aire, no la cavidad pleural. Generalmente, como les dije, no solamente es la entrada solo de aire, sino también de aire y a veces sangre, ¿no? Entonces se llama hemoneumotórax. Pero veamos el neumotórax clásico, o la entrada de aire a la cavidad pleural. ¿Qué va a producir eso? Va a producir. ¿Están viendo, por favor, jóvenes? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor, ¿sabes? A mí ya no me ve, ¿no?
porque, hola, hola. Doctor, se ve la diapositiva. Muy bien, entonces está muy bien. El neumotórax es el ingreso pues, de aire a la cavidad pleural. Ya no es de líquido como hemos visto. Y ahí es, al entrar aire a la cavidad pleural, que es una cavidad eminentemente negativa, si hacemos entrar aire, como vemos aquí, ¿qué va a suceder? Se va a colapsar el pulmón. Se va a chusur, en término vulgar, se va a colapsar el pulmón. Entonces el pulmón se colapsa, ahí está. ¿Y qué va a producir cuando se colapsa el pulmón? Ya no va a haber ventilación de ese lado. Miremos el lado izquierdo, miren cómo se ve. En la parte radiológica, la parte negra es la ausencia, miren, de lo que significa trama vascular o trama pleural o trama bronquial. Está negro totalmente, mientras que en este lado vean lo que significa la trama bronquial y vascular, que puede hacernos ver que el campo pulmonar está pues expandido. En cambio, en este lado no, y solamente se ve lo que significa el muñón para mí de lo que es el pulmón que tenemos ahí, y obviamente la silueta cardíaca. Y miren, el neumotórax puede ser tan grande que al final puede hasta comprimir al otro lado. Y miren, se nota al tiro, y ustedes pueden ver en esta imagen radiográfica que las costillas están más horizontalizadas y la cavidad pleural izquierda es mucho más notoria en tamaño que la derecha. ¿Por qué? Como porque está comenzando a acumular líquido, o perdón, aire, y está expandiendo de la manera más grande lo que significa la cavidad torácica, y eso es el neumotórax. Los neumotórax pueden ser espontáneos y traumáticos. Espontáneos, les decía, ya por algunas patologías, sobre todo infecciosas, algunas bulas enfitematosas, o también puede ser traumático. En nuestro medio, evidentemente, lo más frecuente es el traumático. Bueno, entonces el neumotórax es una acumulación de aire en el espacio pleural. La etiología, como les he dicho, tras un traumatismo, principalmente una intervención quirúrgica de tórax, sea cual fuera, produce neumotórax. ¿Por qué produce neumotórax? Porque al abrir la cavidad pleural, que es negativa, se convierte pues, en positiva y el pulmón se colapsa. Eso es importante. Bueno, también puede ser por ruptura mecánica o neumopatía. Ruptura mecánica en algunos trastornos que puede haber pulmonares, ¿no? Cuando utilizamos ventilación mecánica, es decir, está intubado a una máquina el paciente y produce una ruptura por mucha presión y va a producirse un neumotórax, ¿no? También puede producirse un primario como consecuencia de bulas, lo que les decía, o algunas otras enfermedades infecciosas. Bueno, el neumotórax, como les he dicho, puede acumular cantidad de aire. Si acumula mucha más cantidad de aire, ¿qué es lo que se llama neumotórax a tensión? ¿Por qué? Porque ya no está saliendo aire. Se está entrando el aire que inspiramos y se está quedando en la cavidad pleural. ¿Y qué va a producirse? Va a producirse lo que significa un aumento de la presión aérea en lo que significa la cavidad torácica. Entonces, el neumotórax a tensión es cuando existe la entrada de aire en el espacio pleural sin que se produzca una descompensación, es lo que normalmente ocurre en un neumotórax. Pero si es que se produce una descompensación, eso se produce en un neumotórax a tensión, y eso es lo que sucede. ¿Qué significa atención? Con mucha presión. Entonces va a desviar incluso el mediastino hacia el lado opuesto, va a producir cierto tipo de alteraciones en la restricción de la cavidad torácica, lo que significa la ventilación mecánica por el diafragma, etc. Bueno, aquí tenemos el neumotórax espontáneo y el traumático. El primario hemos visto y el secundario. El secundario generalmente se ve pues enfermedades, ¿no? Bulosas, fibrosis, por algunas enfermedades que pueden haber, ¿no? En el paciente, ¿no? Por ejemplo, embolia pulmonar, quistes congénitos. Y el traumático es el penetrante y el contuso. El penetrante es fundamental. Cualquier lesión a nivel de la cavidad pleural, por cualquier objeto, punzo cortante o por un proyectil, van a producirse el colapso de lo que es la parte pulmonar. Nada más. Y el contuso. Ese también tiene la oportunidad. El contuso
Puede darse generalmente por la fractura de alguna costilla que desdama lo que significa o desgasa lo que significa la pleura y va a producir un neumotórax contuso, ¿no? Iatrogénico, como les decía, el iatrogénico se puede dar por la ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Intubar al paciente y darle una oxigenación con una presión inadecuada, una presión que sea tan grande y esta presión va a producir lesión en lo que significa los alveolos van a reventar y va a producirse la salida pues de aire, ¿no? Y finalmente por la aguja iatrogénica, en lo que significa importante en la colocación de accesos venosos a la subclavia. Anoten, eso es importante. En lo que significa en la toracocentesis. Cualquier punción torácica a veces hacemos para drenar líquido en la cavidad torácica y puncionamos por encima del líquido y vamos a producir un neumotórax. Ahí sí es grave. Entonces, para tener una punción y una toracocentesis adecuada sin producir iatrogenia o lesión pulmonar, tenemos que saber a qué nivel está pues, el desame y a qué nivel hay que puncionar. Si puncionamos encima del desame, lastimosamente vamos a producir un neumotórax y es iatrogénico. Pero reitero, y no está aquí, pero lo que más tenemos es la punción de la subclavia, del catéter subclavio, catéter venoso central. Bueno, y el postquirúrgico, obviamente, toda cirugía que ingrese cavidad torácica nuevamente causa colapso porque se deshace de la presión negativa. Para eso tenemos que hacer ¿qué tratamiento? Vamos a repasar las causas rápidamente. El espontáneo, primario y secundario, las enfermedades pulmonares, el traumático y para terminar el iatrogénico, ¿no? Esto de la perforación esofágica, reitero, la perforación esofágica es pues una cuestión alguna vez he visto, sí he visto en pacientes, ¿no? Que se ha perforado el esófago después de una endoscopía y obviamente ha pasado un colapso, ¿no? Bueno, pero es muy poco frecuente, ¿no? Ahora, el neumotórax se divide en leve, moderado y grave. El leve en general es menos del 20% de la afección del pulmón y ese solamente amerita un tratamiento expectante, no significa una fisioterapia respiratoria y nada más. Cuando el neumotórax es moderado y grave, ya se necesita lo que significa la descompresión ya sea con una punción, una toracocentesis o la utilización de una toracostomía. La toracocentesis, me he olvidado decirles, es en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Apunten, ahí se hace la punción. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, Doctor, sí, ¿podrías repetirlo, por favor? la La... toracocentesis es fundamental. Se realiza en lo que significa el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Se hace con una aguja simple hipodérmica. Para descomprimir un neumotórax, atención es fundamental, sobre todo en casos de urgencia. Ya la toracostomía por tubo, ya les dice, se hace entre el quinto y sexto espacio intercostal, preferiblemente en el quinto, línea media axilar o anterior. Y el tubo debe dirigirse hacia el vértice pulmonar. Eso es importante. Y les reitero, el neumotórax leve, que nos describe menos del 20%, generalmente es expectante. ¿Qué quiere decir expectante? Que solamente hay que observar y hacer fisioterapia respiratoria. Y ese neumotórax suele reducirse espontáneamente. Mientras que el moderado más del 20% y más del 40% necesitan un tratamiento. ¿Por qué? Porque reducen la mecánica ventilatoria. Bueno, veremos ahora aquí. Miren, aquí hay un neumotórax espontáneo, debe ser una bula. Este requiere tratamiento quirúrgico intervenir. No, porque es menos del 20% de la cavidad pulmonar, ¿no ve? Entonces, no, necesita una visión expectante. Si el paciente empieza a tener disnea, dificultad respiratoria, alteraciones en la hematosis, etcétera, ahí sí hay que pensar en un tratamiento. El secundario. El secundario también es igual, si es que sería una enfermedad infecciosa o algo, hay que ver el tratamiento. El tratamiento es importante en la tuberculosis, por ejemplo, el tratamiento de tuberculosa, ¿no? Bueno,
Finalmente vamos a terminar con lo que significan las neoplasias de la pleura. Con esto vamos a terminar cavidad pleural y pleura. Las neoplasias de la pleura, el fundamental tumor pleural es lo que significa el mesotelioma pleural. ¿Qué es el mesotelioma pleural? Pese que es un mesotelioma, en su terminología es un tumor maligno, en su gran mayoría. Vamos a dividir en localizado, cuando es fibroso solitario, es muy poco frecuente, y el difuso, el más frecuente, que es agresivo. Digamos que esta parte difusa es fundamental. ¿Por qué? Porque es la parte maligno, diremos, de lo que significa el tratamiento, perdón, de lo que significa para relacionar con el tratamiento que debemos hacer en un neumotórax. Eso es lo que nosotros debemos ver, el difuso. Veamos el localizado, que es poco frecuente y es un tumor fibroso solitario pequeño, y el difuso, que es más frecuente y se manifiesta como un tumor agresivo. El mesotelioma, pues, es una enfermedad de la pleura, un tumor maligno principalmente, es epitelial, sarcomatoso y mixto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esto? Sería retirar la pleura. Es muy difícil, no podemos retirar la pleura. Lastimosamente es así. Bueno, aunque el libro nos menciona que hay tratamiento quirúrgico, en la parte personal es muy difícil. Primero, localizar el lugar, porque generalmente cuando vemos al paciente, este paciente ya ha tenido un grado de avance en lo que significa la parte oncológica. Y segundo, pues, que al retirar la pleura, podemos producir lesión y daño en la cavidad pleural. Entonces, es muy difícil eso. No existe un tratamiento quirúrgico que sea adecuado. Pero hay algo más. El mesotelioma difuso es muy agresivo. Lo siento, es muy agresivo. La sobrevida se da hasta los 12 meses, ¿no? Con o sin tratamiento. Y el tratamiento en un mesotelioma generalmente es adyuvante, quimio o radioterapia. Porque les decía, primero, no se puede localizar específicamente, y segundo, es considerado un tumor altamente agresivo. Por lo tanto, ya se encuentra en etapas muy avanzadas y es muy difícil hacer lo que significa la resección o la intervención quirúrgica. Reitero, el mesotelioma es el tumor propio de la pleura, es el de mayor frecuencia de presentación. Hay otros tumores oncológicos que generalmente son metastásicos, que ya le hemos hablado. Secundario es un problema neoplásico pulmonar o un metastásico de otros órganos. El mesotelioma es de las células endoteliales de la pleura, característico de la pleura. Y como les digo, es muy, muy agresivo y generalmente pues nos da una sobrevida bastante pequeña. Bueno, la supervivencia, como es el tratamiento, es la quimio, es radioterapia. Diríamos que el tratamiento importante quirúrgico sería la neumonectomía, pero es muy difícil, ¿no? Realizar la extracción de la pleura y el pulmón, ¿no? Bueno, lo ideal sería hacer un tratamiento combinado en la neumonectomía extrapleural, la fluorectomía total y lo que significa la quimio y la radioterapia. Quiero decirles que prácticamente no hay tratamiento quirúrgico para el mesotelioma. En la realidad, si bien el libro nos menciona que puede hacerse la exéresis de la pleura, pues habría que identificar exactamente dónde es el lugar que produce lesiones y alteraciones a nivel pulmonar. Y segundo es importante, como es un tumor ya muy agresivo, generalmente se le encuentra en etapas avanzadas, por lo tanto prácticamente es irresecable. Bueno, con eso terminamos lo que significa la pleura y cavidad pleural, que era fundamental, y tumores de la pleura, que era el tercer tema que debíamos hablar. Vamos a continuar unos minutos más. Quiero hablar del cáncer de pulmón. Vamos a hablar la parte general y luego vamos a terminar lo que significa nuestra presentación y nuestra clase. El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, primero es importante porque en nuestro medio el cáncer de pulmón es frecuente, y la característica que es una neoplasia maligna muy agresiva, similar al de la mesotelioma en agresividad,
Creo yo que hasta el año de vida es pues la sobrevida y no hay más prácticamente para esto. Utilicen el recurso que utilicen, es muy difícil tener una buena sobrevida, una sobrevida bastante prolongada en un paciente con cáncer de pulmón. Recordamos el pulmón, la parte anatómica, el derecho tiene el lóbulo superior, medio inferior, las cisuras, superior horizontal e inferior oblicuo, y en el lado izquierdo el lóbulo superior y el inferior por la cisura oblicua directamente. Bueno, entonces está dividido en lóbulos y en segmentos, no se olviden de los segmentos, apical, ventral, dorsal, etcétera, lo que hemos visto en lo que significa en la parte de anatomía clásica. No quiero ir mucho a eso, pero es importante mencionar que cada segmento para hacer una disección que sea adecuada. Hay que hablar del ilio pulmonar. El ilio pulmonar también es fundamental. ¿Qué es el ilio pulmonar? El ilio pulmonar significa lo que significa la entrada y salida de los vasos y estructuras que van hacia el pulmón. Por ejemplo, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, las arterias bronquiales, las venas bronquiales, el plexo pulmonar, los linfáticos, los bronquios. Entonces, todo eso es importante y fundamental. Bueno, bueno, ahí tenemos todo lo que significa la parte de los ilios pulmonares. Todo esto es parte de anatomía clásica, ¿no? Y vamos a ver que el pulmón tiene una doble circulación. Esto pregunto siempre a todos los internos o a los colegas ya que están formando. Incluso puedo preguntar en lo que significan algunos exámenes a los cuales voy a tener. La parte básica, la fundamental, es que la circulación pulmonar es doble, ¿no? La circulación pulmonar funcional y la que significa la anatómica o estructural. La funcional es por la arteria y la vena pulmonar. Es donde se produce el intercambio gaseoso o la hematosis, ¿no? Y finalmente, la anatómica o la estructural es que está dada por las arterias bronquiales, que va a irrigar pues el tejido, ¿no? No se olviden que la arteria pulmonar y las venas pulmonares van a ir a los alveolos, se dividen de la misma forma, van a producir la hematosis, el intercambio gaseoso, y van a oxigenar la sangre. Esa es la funcional. Mientras que la anatómica o estructural es la que irriga el tejido en sí, y esto lo por las arterias bronquiales. Bueno, y hablando del cáncer de pulmón, les decía que el cáncer de pulmón es agresivo. No tenemos estadísticas claras en nuestro medio, lastimosamente tenemos que utilizar estadísticas que son del exterior. Es un problema fundamental e importante. Y lo asociamos pues a una causa muy frecuente de causa de muerte, ¿no? Miren, en Estados Unidos, el 25 al 27 de mortalidad, el cáncer se da por lo que significa el cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, ¿a qué está asociado el cáncer pulmonar? Al uso del tabaco, definitivamente. Eso es importante. El tabaquismo constituye un indiscutible factor de riesgo de lo que es el cáncer. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que ahí está. Es un factor fundamental y principal. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver que es el mayor riesgo de cáncer. Y ahora el tabaquismo y lo que significa la exposición directa o indirecta. La directa es de los fumadores que llamamos activos y la indirecta es de los fumadores pasivos, es decir, los que no fumamos, pero estamos en el mismo ambiente. Hay otras exposiciones a otros compuestos de la naturaleza como el asbesto, arsénico, cromo, níquel, la radiación que pueden producir lo que significa también alteraciones en lo que significa la celularidad y el cáncer de pulmón. Eso es importante. Entonces, ahí tenemos, y finalmente la exposición indirecta. Bueno, en la histopatología, ¿qué sucede? La aparición, ¿no? Células atípicas, esto ya deben saber de patología, la estratificación, metaplasia, el carcinoma in situ y el carcinoma invasor. Esa es la secuencia lógica de la cronología del cáncer de pulmón. Para terminar, vamos a hablar de lo que significa las primeras partes de las diferentes apariciones patológicas o histopatológicas del cáncer de pulmón. Anoten y apunten esto.
Para saber los diferentes tipos de cáncer de pulmón tenemos que saber la localización, dónde se localiza, qué frecuencia tiene, ¿no? ¿Suele metastatizar rápidamente y diseminar y producir la muerte rápidamente o no? ¿Puede diseminarse rápidamente? ¿Y qué características histológicas tiene? Vamos a hacer este ejercicio solamente porque ahí vamos a quedar, pero vean ustedes. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, vamos a ver el adenocarcinoma. ¿Qué tipo de frecuencia? Miren, es el 45% de los neoplasias pulmonares. ¿Qué significa eso? Que es muy frecuente, es el más frecuente en aparición quizás, ¿no? Entonces, veamos eso. Otro, ¿dónde se encuentra? ¿No ve? ¿Dónde se encuentra? En la periferia, significa en los alveolos principalmente, ¿no? Es importante. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Suele metastatizar. Eso significa, es muy agresivo. Significa que va a ir rápido a estructuras vecinas o a diseminarse en lo que significa otras estructuras u órganos. Son células de un citoplasma abundante, coloración rosa. Esa es la característica del anocarcinoma. Reiteramos, para saber un carcinoma de pulmón tenemos que saber la localización, la frecuencia, dónde se localiza, si metastatiza o no, en forma rápida o tardía, y finalmente, cuál es la característica histológica. Les dejo con esta primera parte para que ustedes puedan ver como ejemplo de la adenocarcinoma. La próxima clase vamos a hacer lo que significa y terminar lo que significa el adenocarcinoma de pulmón, que es el cuarto tema que tenemos en lo que significa nuestra clase teórica y bueno, vamos a seguir avanzando de la mejor manera. Les pido disculpas, el día de ayer no he podido participar en la clase, hemos tenido algún inconveniente personal, pero me gustaría y vamos a reemplazar esa clase, probablemente lo hagamos el día viernes, por favor, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias y bueno, buenas noches, nos vemos el día de mañana para la próxima presentación. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hola, doctor.